Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 20 de marzo del año 2019, dedicado a analizar diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión hablaremos todo el programa, un panel sobre la probidad y el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Últimas decisiones que se han tomado en el transcurso de las semanas en la Corte Plena, sobre todo para ver los casos de probidad, algunos que están prontos a la prescripción y la importancia que requiere ver estos casos y tomar decisiones, pero también deja otras interrogantes. ¿Por qué no se ha acelerado el trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no se ha tomado todavía decisiones en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre algunos de los casos que ya estaban dispuestos a tomar decisiones esperando la nueva configuración que ya está de la Corte Plena de la Corte Suprema, pero estamos un poco a la expectativa también de qué decisiones se pueden hacer? Eso y otros elementos vamos a estar discutiendo en el transcurso de este programa. Y es un gusto para mí recibir a Gabriel Labrador, periodista del Faro, y también saludamos a Jaime López, investigador de Fundo. Buenos días, bienvenidos a República. Gabriel, qué gusto tenerte nuevamente acá. Gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a la audiencia. Muy amable, Jaime. Igualmente, Bienvenido. gracias por la invitación y un saludo a los amigos televidentes. Bien, en algunos minutos también se incorporará a este panel Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP, para hablar un poco desde la perspectiva de dicha gremial sobre este tema en particular. De momento tenemos varios elementos en la consideración y uno de los puntos que no quisiera pasar por alto antes de que nos pueda comentar Gabriel un poco a través del trabajo que él hizo en una publicación del Faro, de las decisiones que se han tomado. Esto fue en enero, pero ha sido conocido, estamos hablando de 3 meses después aproximadamente, sobre de momento no tomar o no llevar más casos de administración o de funcionarios públicos que fueron parte de administraciones previo al 2009. Y eso antes de que nos relate un poco, Gabriel, qué significa esta información, cuáles son los hitos más destacados, quiénes son los protagonistas de esto. Hay algo que quiero identificar, Jaime, y no pasar por alto, porque creo que eso nos puede servir un poco de contexto en la manera en cómo trabaja la Corte Suprema de Justicia, específicamente en los casos o las comisiones más concretas que ven el tema de ética y probidad, porque la Corte Plena distribuye tareas en comisiones. Una de estas es la Comisión de Ética y Probidad, que hicieron un nombramiento de quienes van a ser sus miembros o quienes lo van a estar constituyendo en enero de este año, y va a ser la conformación en el transcurso del 2019. Solo menciono los nombres: el licenciado Óscar Alberto López Jerez, licenciado Leonardo Ramírez Murcia, el licenciado Sergio Luis Rivera Márquez, la licenciada Paula Patricia Velázquez Centeno y el licenciado Roberto Carlos Calderón Escobar, los miembros de la Comisión de Ética y Probidad, que entre sus tareas tiene llevar seguimiento o facilitar el trabajo de la unidad de probidad, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Un aspecto aquí muy elemental, Jaime, para conocimiento de nuestra audiencia: las tareas de dicha comisión, o en principio, ¿a qué está obligado a hacer dicha comisión? Y si su composición facilita un poco que este trabajo sea bastante rápido o que sea un trabajo eficiente. Bueno, en teoría eso debería ser de que es una comisión de los magistrados que tiene la función de ayudar a preparar los casos para que cuando estos sean presentados ante Corte Plena, pues básicamente solo se dé la decisión de Corte Plena de trasladar el caso a la Cámara de lo Civil o archivarlo si en caso no haya mérito. Pero lo que vemos en la práctica es que tanto esta comisión, y más allá de las valoraciones individuales de cada uno de sus miembros, como la Corte Plena y la sección de probidad, se han convertido en instancias judiciales de facto, digamos. ¿Y por qué digo de facto? Porque en realidad un proceso que es de carácter administrativo, o sea, la sección de probidad debería de elaborar su informe, y este informe será avalado por la Corte Suprema para que pase a juicio. Pero en realidad lo que se han convertido son instancias donde se hace un juicio administrativo previo, y entonces para que un juicio llegue hasta la Cámara de lo Civil tiene que pasar en realidad por 4 instancias. Primero, que al director de la sección de probidad se le ponga en la mente de que tiene que investigar un caso y sacarlo del archivo y comenzar a hacer indagaciones y pedir información y emitir su informe. Esa es la primera instancia. Sí. La segunda instancia es la sección de probidad, donde en la práctica lo que vemos, y eso lo podemos decir con claridad porque es un patrón, hay toda una deliberación si el caso se pasa, no se pasa, que cuáles son los criterios, que en qué momento, y eso. Entonces tenemos una segunda instancia. Luego la tercera instancia, que es la de la Corte Suprema ya en pleno,
que también en lugar de ser una revisión administrativa opera como un juicio, porque inclusive se le da oportunidad a las personas que son señaladas para que presenten pruebas de descargo, o sea, toda una modalidad de juicio. Esa es la tercera instancia y luego está la instancia que es la Cámara, lo civil. Entonces lo que vemos es que tenemos un proceso que pasa por 4 instancias y donde en la práctica la función de estas instancias es entorpecer, retrasar los casos para que precisamente, si acaso llegan a salir del archivo, que pues no avancen, y lo que está pasando ahora para que se concrete la prescripción. Hay un asunto, bueno, con esta descripción que tú nos haces, Jaime, de carácter procesual de esto, en donde se puede ver sección de probidad, la investigación que esto puede hacer, presentar la comisión y su tarea de facilitar este tipo de trabajo, llevarlo un poco a la Corte Plena, tomar decisiones para llevarlo, y si es una decisión para que se lleve un proceso de juicio de carácter civil a la Cámara correspondiente sobre estos casos en concreto, viendo como estas etapas, estas 4 grandes etapas que tú nos describís, pero un aspecto que quiero señalar, no me quiero quedar solo con el tema individual, pero lo que lo destaco, ¿qué tanto los perfiles o las personas que se encuentran en esta comisión dentro de la Corte para agilizar el trabajo, monitorear y llevar seguimiento de lo que lleva la sección de probidad es importante para la celeridad o también para bloquear o, digamos, ralentizar un poco el trabajo de dicha instancia? Totalmente, porque cuando uno lee las resoluciones, en las argumentaciones de los magistrados, lo que uno encuentra generalmente lo que uno encuentra no son argumentaciones de fondo del asunto, sino que encuentra argumentaciones de forma. Y estas argumentaciones de forma lo que van es dilatando el proceso. Y entonces uno sí ve, y las cifras lo reiteran, uno ve el cambio de 2015 hasta la fecha, y efectivamente, como lo han reportado ustedes, digamos, se ve como las cifras van bajando. ¿Y cuál es lo que explica la baja en las cifras? Cómo va cambiando la conformación, tanto de Corte Plena como de la Comisión de Probidad, hasta el punto que hemos llegado prácticamente el año pasado y este año en que no pasan casos, o sea, no se someten a consideración casos. Entonces, definitivamente, ¿y qué es lo que explica eso? Definitivamente la conformación. Y porque yo sí digo que sería súper interesante que los salvadoreños y las salvadoreñas pudieran leer esas resoluciones o las actas que emiten estos magistrados, y uno se da cuenta que realmente la argumentación que pesa ahí es un interés de proteger, o sea, no, a este funcionario démosle más oportunidad, no ha tenido tiempo para presentar todas sus pruebas, démosle espacio, regresemos este informe a la sección de probidad porque le falta tal y tal detalle. Entonces, esa es la lógica. Entonces yo sí diría con toda certeza de que lo que explica la baja en los casos que son pasados a juicio de la sección de probidad se explica precisamente por la conformación tanto de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema, como por la conformación también de la Corte Plena, cómo ha venido cambiando. Quiero aprovechar porque va a aparecer en pantalla declaraciones del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, que estuvo con nosotros hace unos días, en el cual él daba un comentario ante la pregunta que le formulábamos de qué criterios definen que las personas o que los magistrados y magistradas conformen alguna o varias de las comisiones que constituyen la Corte Plena. En función de esas declaraciones, luego escuchamos el posicionamiento que tiene Gabriel. Prestemos atención. Entonces, en este caso, ¿por qué no hay representación de la Sala de lo Constitucional en dicha comisión? Sí, yo escuché que ha habido como bastantes reacciones al respecto. Yo puedo tal vez mencionar por lo que a mí me toca, ¿verdad? No puedo yo mencionar el pensamiento de mis colegas de Sala de lo Constitucional. En mi caso yo decía, ¿verdad? Bueno, que siempre le aposté a la modernización y después también el tema del notariado y la abogacía, y por eso yo también estoy en la Comisión de Abogacía y Notariado, porque también yo manifestaba desde el proceso de elección de FEDAES que me interesaba el proceso que se sigue en investigación profesional de esto de los abogados, también el tema de derecho notarial, y recibí mucha queja de parte de los abogados, usuarios del sistema en relación con temas de notariado. Además, en mi caso particular, al ser el primer vocal de la Sala de lo Constitucional, entro también a suplir al presidente cuando el presidente está en misiones oficiales, que también es una carga administrativa muy fuerte. Por eso tomé la decisión que en este primer año entrarle de lleno a estas 2 comisiones. Bien, entonces ahí teníamos parte de las declaraciones del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, ante la pregunta que le formulábamos, ¿por qué no hay magistrados de la Sala de lo Constitucional en dicha comisión? Cuando en la configuración anterior eran parte de estas y uno de los miembros de
dicha sala, el ex magistrado Sidney Blanco era el que lideraba dicha comisión, Gabriel. Pero también en ese transcurso de la entrevista, una de las razones que mencionó el magistrado Aldo Cade, recuerdo muy bien, era porque ser miembro de dichas comisiones es por un tema de nombramiento, pues, digamos, si hay un tema de nombramiento de otro de los magistrados y lo recomiendan para ser parte, o alguien lo hace de manera directa. A mí me interesa ser parte de esto. Lo curioso es que en esta configuración de las comisiones no hay nadie de la Sala de lo Constitucional. Y un poco desde el seguimiento y el reportaje periodístico que has dado sobre esto, ¿cómo está constituida dicha comisión de ética y un poco el comportamiento que han tenido varios de estos que han estado seguramente en las configuraciones anteriores y que se mantienen en la actualidad? Sí, este es el cuerpo colegiado, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece uno de los conglomerados de personas mucho más complicados de darle seguimiento, porque se trata de pensamientos individuales que tienen que hacer cuerpo con otros, y eso pues, de alguna manera difumina o diluye un poco las responsabilidades. Sin embargo, es curioso notar que algunos miembros de la Comisión de Ética y Probidad, por ejemplo, Leonardo Ramírez Murcia, sí, que en esta ocasión es el único que emitió un voto razonado en contra de la decisión reciente esta de la Corte Plena de restringir o aplicar literalmente la prescripción a los 10 años después del cese de funciones. Este magistrado Ramírez Murcia en 2017 votó, digamos, en un sentido contrario a lo que está haciendo ahora. Y yo, pues, como hablamos de personas individuales, a mí me parece curioso, y este es un ejemplo que creo que hay que destacar, cómo una persona puede votar en sentidos opuestos conforme pasa el tiempo. En 2017, el magistrado Ramírez Murcia estuvo a favor de que se votara para que ya no se divulgaran ni las auditorías de probidad sobre las declaraciones patrimoniales a la ciudadanía. Y esto era algo que se podía hacer vía ley de acceso a la información pública. Si alguien pedía, por ejemplo, como ocurrió efectivamente, ALAC de Funde lo hizo, pidieron las declaraciones y las auditorías de los 3 expresidentes, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Y gracias a eso, a pesar de que habían transcurrido más de 10 años, se dieron a conocer. Pero el magistrado Ramírez Murcia en 2017 estuvo a favor de que ya no se hiciera del dominio público ese tipo de información, que permite a la ciudadanía controlar el trabajo tanto de la sección de probidad como esos filtros, cómo funcionan esos filtros de los que hablaba Jaime, ¿no? Después, 2 años después, vemos al mismo magistrado poniéndose del lado de un poco, ya yo creo que sí, del combate contra la corrupción, cuando dice que los casos abiertos en Corte Suprema de Justicia y cuando se haga una solicitud de ley de acceso a la información, pues la Corte tiene que hacer un trabajo interno de procesamiento de toda la información para detectar un posible enriquecimiento ilícito. A mí me parece curioso este caso también porque, por ejemplo, Doris Luz Rivas Galindo es otra magistrada que en este caso votó en contra de la reciente decisión de aplicar la prescripción. Ella en 2017 también tuvo un comportamiento a favor, como lo hizo el magistrado Ramírez Murcia. Pues es decir, que ves en 2 momentos específicos posturas ambivalentes sobre ciertos momentos del tema. Tengo que hacer la pausa, Gabriel y Jaime, pero al regresar seguimos ampliando esta idea y también ya un poco la construcción del reportaje que hiciste para El Faro de cuándo se tomó la decisión. Es decir, entiendo que fue a finales de enero y se conoció semanas después. Exacto. Esto. ¿Por qué tanto tiempo para conocimiento público y por qué esto se manejó de una forma bastante silenciosa, por decirlo de una manera? Regresamos en instantes.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de probidad y la Corte Suprema de Justicia y recibimos a Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP, que ya está con nosotros en este espacio de entrevista. Bienvenido, Javier, un gusto. Buen día, Carlos. Gracias por tomar la invitación. Traíamos en el segmento anterior un poco, Gabriel lo venía comentando, el proceso de decisiones en algún momento ambivalentes de algunos magistrados de la Corte Plena respecto a las declaraciones patrimoniales o su divulgación que puedan dar la pauta, según las investigaciones de la sección de probidad, de enriquecimiento ilícito. Hay un asunto para que termines de describirnos un poco, Gabriel. La decisión, bueno, lo que el Faro publicó hace pocos días, eso creo que fue el viernes en la mañana, jueves en la noche, Jueves en la noche. Jueves en la noche publicaron ustedes este reportaje de tu autoría, pero también viene el punto que dices, esta decisión se tomó a finales de enero, se va conociendo semanas después, y este es un primer aspecto, es ¿por qué vamos conociendo tan tarde esto? ¿Un tema de procesos de la Corte Suprema de Justicia o es un tema que evidentemente se puede dilatar porque darse a conocer al público genera reacciones como las reacciones que en redes sociales esto significó? ¿Qué implica del seguimiento que tú haces del trabajo de la Corte Plena respecto a este tema en particular? Sí, a mí me parece que es un tema de comunicación clave de la Corte Suprema de Justicia que obviamente afecta nuestros intereses como periodistas, que es conocer lo más que se pueda el trabajo de las instancias de gobierno. En este caso, me parece que la Oficina de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia actúa con demasiada lentitud para procesar las actas de discusión de Corte Plena. En este caso es una discusión de Corte Plena que ocurrió el 31 de enero, como bien mencionabas. Sin embargo, la conocimos hasta la semana pasada. Creo que se divulgó entre lunes o martes y llegó a mis manos martes en la noche, miércoles en la mañana. Empecé a hacer llamadas, a tratar de entender de qué iba el asunto. Y el jueves publicamos. Y sin embargo, también hay otro aspecto. O sea, aparte de esa lentitud o ese, digamos, falta de intención, de voluntad política de procesar inmediatamente las discusiones para que se sepan a nivel nacional en caliente, por decirlo así, creo que cuando, los periodistas, pues en mi caso, empezamos a buscar reacciones de por qué habían tomado esta decisión la semana pasada, pues muy pocos magistrados tomaron el teléfono. En esta ocasión queríamos hablar sobre todo con los miembros de la Comisión de Ética y Probidad. Para ser transparentes, buscamos al licenciado Aldo Cader, sí nos atendió a través de una llamada, al licenciado Ramírez Murcia también nos atendió para explicarnos su voto razonado. Buscamos a Sergio Rivera Márquez, no nos respondió, y también al licenciado López Jerez. Y tampoco contestó. Y bueno, a la licenciada Paula Patricia Velázquez no la logramos buscar a tiempo, es decir, para los propósitos del reportaje. Es decir, siempre hay nuestra impresión como periodistas es que siempre hay una deliberada intención de opacar un poco el trabajo de la Corte cuando el espíritu del trabajo de la Corte es que no se dejen llevar por la coyuntura, sino que sean capaces de transparentar sus actuaciones. A mí me parece también curioso cómo todas las actas de Corte Plena se van a conocer con 2 meses de posterioridad, ¿no? Cuando pues celebramos que haya transparencia en las decisiones y las discusiones que se tomen en Corte Plena, pero debería ser mucho más inmediato. Y aparte hay otro elemento, cuando uno pide las transcripciones y los audios de las discusiones en Corte Plena, yo no quiero llamarlo así, digamos, que no se tome tan literal, pero hay acciones de censura, en el sentido que la Corte Plena decide qué hacer público y no. Obviamente hay datos que merecen ser confidenciales y mantenidos en reserva, pero hay discusiones que le interesan al público en general, sobre todo en temas de patrimonio. Esta decisión que hablaba en el segmento anterior, en 2017, precisamente fue para que las discusiones sobre las auditorías de las declaraciones públicas de los funcionarios no se divulgaran antes de que hubiera una decisión final. Es decir, entre el momento en que aplica el primer filtro, como mencionaba Jaime, a la decisión final de qué pasa con un funcionario que se enriqueció ilícitamente, pueden pasar años
y la ciudadanía nunca se va a enterar qué fue lo que decidió la sección de probidad, cómo se aplicó el criterio en Corte Plena y en las etapas posteriores, cuando ya hay adenda, cuando hay ya una versión definitiva, una resolución. Todo eso, por ejemplo, ha habido un retroceso desde 2015 a la fecha y creo que es algo que la ciudadanía debe protestar. Vamos a ver más adelante un poco, hay ciertos casos que han llevado a algún tema de rezago. ¿En qué sentido? Casos que ya se conocían tiempo atrás y que poco a poco se han venido dilatando porque no han llegado a un proyecto de resolución, o si se tiene, pero están esperando más información, más insumos. El tema de las pruebas de descargo que mencionaba Jaime, lo vamos a ver más adelante, pero antes de irme a la pausa, tener una primera reacción, Javier, de esta decisión, de lo que publicó el Faro hace algunos días, de no llevar indagación sobre casos con más de 10 años en la sección de probidad y las implicaciones que esto tiene para la institucionalidad del país, porque ahí estamos hablando de un conjunto con muchos elementos, es decir, muchas personas que requieren una indagación sobre sus declaraciones patrimoniales y la manera de obtener fondos o de su parte de su haber, de su dinero, de dónde proviene esto. Bueno, en primer lugar, siempre es bueno felicitar al Faro por las investigaciones que hace, muy valientes, y creo que todos deberíamos de replicar desde la óptica en que vemos las cosas o desde donde estamos, estas investigaciones. Primero, hay que aclarar, nosotros tuvimos la oportunidad de escribir la demanda de la ley de probidad que quiso blindar a todos aquellos funcionarios para que no fuesen procesados en materia de enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí se hizo una investigación desde 1950 y la voluntad del constituyente para efectos de la redacción de 1959 de la ley de enriquecimiento ilícito. Básicamente, el tema de probidad tiene 3 etapas. Tiene una etapa administrativa, tiene una etapa formal contable y tiene una etapa jurisdiccional. La etapa administrativa es el cumplimiento de la declaración de probidad, son el sistema de sanciones, que es lo único que habían dejado en la ley. Y está la etapa contable, que es todo el desarrollo, que puede tener retrasos o no, que puede ser deficiente o no. En esta etapa contable es donde se define si mis emolumentos son más o no son adaptados a lo que yo presento contablemente. Si la Corte Suprema de Justicia define que existe, sí, un incremento patrimonial no justificado, entonces pasa a la etapa jurisdiccional, es decir, yo lo llevo al juez correspondiente, en este caso es un juez civil. Ahora, ¿qué es lo que previó el legislador constituyente en 1950? Porque cuando los constituyentes discuten el tema y cuando uno lee la Asamblea Constituyente, básicamente estaban hablando inicialmente de un tema penal. Entonces, cuando discutieron si era penal o no, uno de los constituyentes dijo, no, mire, lo que necesitamos es resarcir este dinero al Estado. Entonces, se empezó a discutir de cuánto tiempo tenía la Corte Suprema de Justicia para, en esta etapa contable, definir si había enriquecimiento ilícito o no. Y se dejó 10 años. Se dejó 10 años, la discusión si era suficiente o no, ahí está en la Asamblea Constituyente, pero se dijo que dentro de los 10 años posteriores a que terminara el cargo o terminaran sus funciones, entonces podía incoardis la Corte Suprema de Justicia la acción civil si había enriquecimiento ilícito. Entonces hay un mandato expreso en el artículo 240 de la Constitución, inciso final, que no se puede mover. Yo leí el tema de la investigación del Faro y lo que mencionan algunos magistrados de que, por ejemplo, puede haber caso fortuito o fuerza mayor, y eso no lo prevé la Constitución. Ellos están tratando de integrar el tema de la doctrina civil de la fuerza mayor. Ahora, el año antepasado o el año pasado, si no mal recuerdo, intentaron agregar un año más por todos estos temas de que prácticamente por los retrasos. Entonces, hay que aclarar mal o bien que el mandato es de 10 años y yo creo que los magistrados jurídicamente hicieron bien en el tema de aplicar los 10 años. Ahora, lo que hay que ver ahí
es que si me están llevando a mí, y no lo digo por nada en especial o por nadie en especial, pero si me están llevando a mí 2 meses antes de cumplir los 10 años o me están llevando a mí con un retraso los casos de enriquecimiento ilícito, pues debe de haber una reacción de parte de la Corte, una reacción administrativa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de sacar todos aquellos casos que ya van a terminar. Ahora, eso no es correcto, por supuesto, no lo digo con ánimo de crítica destructiva. Eso no es correcto porque es lo que le pasa a la Fiscalía General de la República cuando ésta ya casi tiene los casos por prescribir y presenta los requerimientos y los presenta mal, ¿verdad? Entonces, mira, lo que está haciendo la Corte es básicamente el cumplir el mandato de la Constitución. Lo que hay que ver ahí es cómo resolver en la etapa contable o cómo acelerar en la etapa contable de tal manera que yo tenga por lo menos 1 año o por lo menos 2 años que yo pueda analizar los casos en la Corte. Y termino con lo siguiente, porque el problema se da también que a mí me llevan el expediente donde el director de la sección de probidad dice, mire, hay enriquecimiento ilícito, y la Corte comienza un debate. Ese debate posiblemente, y depende de los emolumentos que tenga, ese debate no va a ser breve, ese debate puede durar hasta meses. Entonces nosotros, incluso está Jaime ahí, estamos en una comisión donde estamos proponiendo una nueva ley de enriquecimiento ilícito, y ahí se habla de etapas y de incluso hasta sanciones administrativas que pueda tener. Se está proponiendo la persona encargada que lleva estos casos a la Corte, que yo creo que se tienen que resolver. Tengo que hacer una pausa, pero has mencionado elementos muy interesantes, Javier. Me gustaría tener la reacción de Gabriel y de Jaime sobre esto, qué tanto la disposición constitucional puede constreñir un poco el trabajo de la Corte, porque así está establecido, pero a la vez que hace que varios casos se van retrasando en el tiempo. Creo que esos son aspectos importantes a observar. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros. Seguimos platicando un poco de la sección de probidad, sus casos y el trabajo de la Corte Suprema de Justicia en este panel donde nos acompaña el periodista Gabriel Labrador del Faro, Jaime López, investigador de Funde, y Javier Argueta, director de Asuntos Legales de ANEP. Un aspecto acá, Jaime, retomando las palabras de Javier en el segmento anterior, un poco si la disposición constitucional que establece artículo 240, entiendo un poco sobre el periodo que da para la prescripción de este tipo de casos, este tipo de hechos o eventualmente de delitos en materia de corrupción y falta de transparencia. El aspecto es si la disposición constitucional está de esta manera, qué tanto, no solo el marco legal como tal y lo que establece, las reglas que establece, es los procedimientos administrativos, organizacionales y contables de la Corte Suprema de Justicia se juntan de que van con retraso, como menciona también Gabriel, con retraso, que no van de manera ágil, que requiere indagaciones. Esto básicamente va llevándonos a un embudo en donde vamos a conocer pocos casos y no sabemos en qué resolución se va a tomar, si en la Corte Plena se dilatan, y a la vez puede llevarnos a un patrón, si no es que se tiene ya, de impunidad, porque no sabemos cómo ha sido la gestión de las finanzas de varios funcionarios públicos en diferentes administraciones y sus declaraciones patrimoniales por este tema de la prescripción. Es que yo creo que nadie discute el plazo constitucional de los 10 años, porque es bastante explícito. La discusión es por qué los casos por qué prescriben, por qué no se investigan y se procesan ágilmente. Porque no solo estamos hablando, o sea, aquí se mencionan nombres de personas de que están los expedientes ahí en la sección de probidad, pero estamos hablando de una gran cantidad de funcionarios. Por ejemplo, nosotros ahí en ALAC en Funde pedimos listados de funcionarios que, por ejemplo, no habían cumplido con la presentación de su declaración, y estamos hablando de miles, o sea, no estamos hablando de una lista de 5 o 10 funcionarios del gobierno anterior. Nosotros, por ejemplo, cuando en 2015 se reactivó el trabajo de la sección de probidad, quiero decir que yo, digamos, he estado pendiente de este tema, por ejemplo, desde que Agustín García Calderón y la Corte tomó la decisión de que la sección de probidad no pudiera pedir información a los bancos, luego las peticiones para que se le restituyera esa atribución a la sección. Entonces, cuando se reactivó esto, nosotros pensamos de que la lista iba a crecer exponencialmente, porque
Como digo, la lista de funcionarios que tendrían que ser investigados es por miles, se cuenta por miles. O sea, hablemos no solo de los funcionarios del Ejecutivo, sino que hablemos de las alcaldías municipales. Sí, Pero, como digo, ahí el tema de fondo es por qué los casos prescriben, por qué van a ser enterrados, por qué no se investigar. Y ahí es donde comienza el señalamiento de la responsabilidad que tienen los magistrados, de la responsabilidad que tiene el personal o los funcionarios de la sección de probidad, de ir metiéndole trancas, de irle metiendo trabas al proceso para que los casos, la mayoría de ellos, como digo, nunca salen de los archivos, o sea, ni siquiera, pero los que salen de los archivos que no logren avanzar hasta la etapa de llegar a un juicio civil. O sea, es que es como leer el testimonio, uno lee los diferentes documentos, la reserva de la que habla Gabriel, o sea, una reserva que tiene unas confusiones conceptuales terribles, o sea, uno ni siquiera cree que la hayan escrito magistrados de la Corte Plena, que confunde entre información reservada e información confidencial, y que por cierto es un caso que está en el instituto y el instituto no mueve, lo tiene ahí estancado también, porque se le ha pedido que revise esa reserva y que emita una resolución al respecto. Aún la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde se declaró inconstitucional la ley de probidad que aprobó la Asamblea Legislativa, en realidad la declaración de inconstitucionalidad no fue porque no tuviera todos los elementos que necesitaba esa ley de probidad, sino que los magistrados de esa ley constitucional dijeron, esta ley es inconstitucional simplemente porque no la propuso la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el tipo de argumentación es sumamente pobre, o sea, y como digo, ya cuando uno lee las minutas de argumentos más de los casos específicos, uno lo que nota son intereses personales e intereses partidarios. O sea, cuando, por ejemplo, lo que plantea Gabriel, ¿por qué ciertos magistrados cambian de postura, de que de repente en 2017 decían una cosa, ahora dicen otra cosa? Uno lo pone sobre la mesa, qué casos son los que están discutiendo, y uno ve que son casos diferentes, y por eso son casos posiblemente de partidos o de padrinos diferentes de partidos, y por eso las posturas cambian, o sea, dependiendo de quién se esté hablando en la mesa. Bueno, una mención que hace Jaime, y creo que esto nos lleva también a diversificar la discusión, la plática, es qué tanto en expresión de la Corte Plena se manifiestan esta serie de intereses y las relaciones de poder sobre ciertos casos en concreto. Hay unos que particularmente se vienen mencionando hace meses atrás, Ana Vilma de Escobar, Guillermo Gallegos, Oscar Ortiz, aparece ahora el de René Figueroa, digamos, son como algunos de los casos. Y quiero aprovechar un corto que tenemos de la entrevista que tuvimos con el magistrado Aldo Cader de la Sala de lo Constitucional, consultándole un poco sobre esto, qué casos están prontos para la discusión de la Corte Plena, pero también que están muy cerca de la prescripción. Veamos. Tenemos casos en la actualidad que estamos analizando desde hace 4 o 5 sesiones en Corte Plena, casi que dejando de lado el resto de temas que se ven por entrarle al tema de probidad, y todavía no hemos podido terminar en el análisis de ello. Sí, los primeros que han subido a conocimiento de Corte Plena precisamente por la prescripción es el tema de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, y también el otro que ya está en carpeta es el del exministro René Figueroa. Son de los casos que están ya próximos a cumplir 10 años, y por eso la Comisión de Probidad ahora sugiere a Corte Plena que sean los casos que primero se vean. La Corte Plena avala, se agendan, y son de los que se van a comenzar a ver. El de la ex vicepresidenta ya es el que se está viendo desde hace varias semanas, y luego vendría a verse del señor René Figueroa, y así van a empezar a subir otros que están próximos a prescribir. Bien, entonces, digamos, ahí la descripción, Gabriel, es un tema de procesos, ¿verdad? Y también tiene que ver que llegan nuevos magistrados, tienen que conocer de los casos, tienen que tener una formación sobre esto para emitir una decisión, para establecer un voto. Pero el punto acá es que estos casos que menciona, sobre todo el de Ana Vilma de Escobar, esto se viene hablando meses atrás, y un poco para efectos de que lo puedas contextualizar a nuestra audiencia, en este caso en concreto, que ha sido como los vaivenes, lo voy a plantear de esta manera. Por un momento se tenía celeridad, información, se estaba procesando, luego vienen las pruebas de descargo que brindan las personas en esto, y luego viene ya esta etapa de confrontación con las pruebas de descargo para que luego los magistrados o las personas que pueden tomar decisiones sobre esto ya tengan más información y más insumos para emitir una resolución. A ver, todo este proceso de estancamiento en el que ha caído la sección de probidad creo que era previsible, en tanto que no hay un reglamento de trabajo claro con todas sus letras para que reglamente, valga la redundancia,
todos esos procesos y los tiempos con los que se deben investigar las carpetas o los expedientes de funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito. En julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional anterior terminó sus funciones y a partir de entonces ha sido notorio el estancamiento más claro. La Corte Plena, de hecho, tomó un acuerdo no escrito, digamos, fue un acuerdo informal en que dijeron la Corte Plena, sin la nueva Sala de lo Constitucional, no va a decidir ningún tema espinoso, escabroso y ocupar un montón de epítetos, hablando de los casos de probidad, sino que iban a esperar hasta la incorporación de los nuevos 5 magistrados, entre ellos 4 de la Sala. Eso, de entrada, es, como decía Jaime, la colocación de una barrera y de obstáculos para procesar estos casos, lo cual de una óptica optimista se puede ver como, bueno, están esperando a que todas las corrientes de pensamiento tengan poder de decisión en casos escabrosos de presunto enriquecimiento ilícito. Pero también, ese no es un argumento, creo, jurídico, me parece, sino más bien político, de cómo administrar este tipo de expedientes de enriquecimiento ilícito. Lo otro, la sección de probidad, ciertamente con los casos de la ex vicepresidenta Ana Vilma Escobar, el vicepresidente actual Óscar Ortiz, el diputado Guillermo Gallegos, el ex presidente de la Asamblea Sigfrido Reyes, el ex vicepresidente de la República Francisco Merino, todos esos son 5 casos que el anterior coordinador de la sección de ética y probidad, magistrado Sidney Blanco, denunció que estaban en un retroceso, en un estancamiento inexplicable, y emitió ciertos memorándums el año pasado, tipo marzo del año pasado, hace un año, quejándose del trabajo de la sección de probidad ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como diciéndole, el magistrado Blanco diciéndole al magistrado presidente, mire, aquí hay una sección que no está haciendo bien su trabajo. De tal manera que el trabajo del director de probidad, del jefe del departamento, entró en muchos cuestionamientos. Y, por ejemplo, el caso de Ana Vilma Escobar ha sido uno de los más que ha contado con muchas discusiones, pero también porque ante la falta de reglamentación, esta funcionaria ha seguido presentando información de descargo para su expediente. Como eso no está reglamentado, pues podemos entrar en una discusión enorme si es válido, si no es válido, si no sé qué, pero la anterior sala o la anterior Comisión de Ética y Probidad ya había establecido ciertos límites de tiempo para que presentaran pruebas, pero el caso de la ex vicepresidenta yo creo que demuestra que hay mucha discrecionalidad a la hora de trabajar estos casos. Igual pasará con otros, si no hay un reglamento que establezca los procedimientos, claro. Tengo que hacer una pausa para al regresar escuchar un poco a Javier sobre este tema y a Jaime, y también algunos comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RepúblicaSB33. Regresamos. Seguimos en este panel de análisis sobre probidad, sección de probidad, investigaciones en la Corte Plena y obviamente el trabajo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto. Javier, en el segmento anterior, tanto Jaime como Gabriel nos daban una posición sobre esto. Me gustaría escucharte sobre este asunto. Los casos que se llevan por meses, en el segmento que teníamos o en el corte del magistrado Aldo Cader, él mencionaba que llevaban 4 o 5 sesiones viendo el caso de Ana Vilma Escobar y también el caso de René Figueroa, que son los que están prontos a la prescripción, porque entiendo que su prescripción sería el 31
31 de mayo. Estamos hablando de pocas semanas ya para llegar a esa fecha. El asunto es este. ¿Cómo hay recursos que permitan dilatar ante la falta de un reglamento, como mencionaba Gabriel, que pueda establecer no solo procesos, fechas y etapas, cierres de etapas con las cuales ya magistrados y magistradas pueden tomar decisiones, pero ante la falta de reglamentación los funcionarios o exfuncionarios pues pueden utilizar esta serie de recursos para ir estrechando un poco más el tiempo? Mira, primero yo estoy de acuerdo con Gabriel en el tema de que hay que reglar los procedimientos. De hecho, la Ley de Procedimientos Administrativos ya les da posibilidad a la Corte Suprema de Justicia de emitir disposiciones generales en procedimientos administrativos. Porque si no se regla, no se determina a través de reglamento, a través de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, va a haber alguna subjetividad en la comisión o en algún magistrado o en la misma corte de decir esto procede o no procede. Eso tiene que arreglarse a partir de que pueden suceder varios casos. Si yo presento una denuncia contra un funcionario que está por cumplir 3 meses los 10 años, entonces tiene que verificarse en el procedimiento de cómo correr, porque vamos a ver, la etapa contable no es tan fácil, es decir, principalmente si yo, en el caso específico de Ana Vilma de Escobar, de que ha existido una investigación exhaustiva contable, pero porque el esposo de alguna manera ha sido empresario, le han tenido que buscar cuentas, porque yo entiendo hasta donde he verificado, Gabriel y Jaime, ella salió bien, pero el tema es, entiendo yo, que el esposo se ha quedado con esta investigación. Entonces, sí tiene que haber reglas específicas de aportación de prueba, sí tiene que haber reglas específicas de qué procede y no procede, porque también hay un tema de garantías que la Corte debe dar. Vamos a ver, y lo menciono. En primer lugar, este no es un juicio. Este es una verificación, dice la Constitución, contable de si existen emolumentos o para que existan presunciones de enriquecimiento ilícito. A partir de eso, por ejemplo, hubo un caso donde no aceptaban un mutuo. ¿De dónde la sección de probidad va a decidir si acepta o no un mutuo? O sea, yo no acepto esa prueba de descarga, y por tanto el dinero sí hay presunción. Entonces sí es necesario que se determine en el reglamento o se envíe al Código Procesal Civil y Mercantil los documentos que se puedan aceptar, o sí es necesario verificar etapas o procedimientos cuando faltan 2 meses para que concluya, es decir, pero lo que sí se tiene que dar es cierta garantía. Yo soy de la idea de que la Corte Suprema de Justicia debe necesariamente escoger estos casos, no con un tinte político, que entendería yo que no lo hacen, como muy bien ha mencionado Jaime, no con elementos subjetivos donde un diputado le llama a un magistrado, hay que meter este caso. Entonces, eso parte necesariamente por una nueva ley de enriquecimiento ilícito. Es decir, urge una nueva ley de enriquecimiento ilícito, porque el planteamiento incluso de la demanda que se hizo fue por falta de actualización normativa. ¿Qué quiere decir? La ley es de 1959 y con todo eso está operando la Corte Suprema de Justicia. Pero esa operación que está haciendo la Corte Suprema de Justicia puede llevar a que los casos se caigan también en sede jurisdiccional, como ya ha pasado. Porque ya en sede jurisdiccional el juez civil verifica que la Corte no evaluó esta prueba o verificó mal este tema en los bancos. Entonces, eso pasa por la Asamblea Legislativa, la discusión debe necesariamente, urge una nueva ley, y para mientras podría haber una reglamentación. Hay un aspecto entonces, a ver, que hay componentes de carácter normativo y de los procesos, evidentemente, y otros de carácter técnico contable, es decir, la verificación de cuentas, elementos que provienen de los bancos o que provienen de diferentes fuentes financieras que requieren investigadores o peritos especializados para ver esto, que constituye información para luego llegar a la etapa más de la Corte Plena. Pero ahí hay un elemento, un factor que a veces pasamos por alto, Javier, el factor político. ¿En qué sentido? Como mencionas, la llamada
llamada de X diputado para que se lleve este caso o para que se bloquee el otro caso, digamos, también es un factor que no se puede menoscabar, que es parte de la dinámica, o que puede constituir parte de la dinámica de la Corte Plena para ver estos casos que se van dilatando algunos o que otros se van dejando de lado o que simple y sencillamente no sean parte de las decisiones. Es que sí, efectivamente, lo que se tiene que fortalecer en la Corte es la etapa contable, porque la etapa administrativa está como bien clara, la declaración de probidad, 60 días antes, 60 días antes de iniciar, 60 días después, pero la etapa contable es la que no tiene reglas. Y yo te puedo mencionar que hay un equipo muy bueno dentro de la sección de probidad y unos muchachos que recientemente, hace varios años, los han contratado, y han contratado abogados para verificar garantías. Pero las etapas contables, que es lo que diseña la Constitución, deben de ser bajo normas contables. Entonces, hoy por hoy, ¿qué acepto y qué no acepto? ¿Qué verifico y qué no verifico? Es lo que no está arreglado. Entonces, ¿quién decide eso? Pues lo decide posiblemente la comisión, pero lo decide a partir de criterios jurídicos. Sí. Y eso no es así. Se tiene que decidir elementos, por ejemplo, de la carga probatoria a partir de elementos contables. Yo no puedo decidir si acepto o no un mutuo. Yo no puedo decidir si acepto o no que esta cuenta fue traspasada. Te voy a contar un caso. A ver. Hay un funcionario que tenía un depósito a plazos y este depósito a plazos viene y lo pasa a otro banco para que le den más rendimiento, cuando era funcionario. Este depósito a plazo lo vuelve a pasar a otro. Habían 3 depósitos a plazo, pero era el mismo dinero, ¿sí? Entonces viene la sección de probidad y le dice, usted tiene, eran $200,000, usted tiene $600,000, y le dice, aquí está este depósito a plazo, pero le dice, ¿dónde está esos $400,000? ¿De dónde viene? Y le dice, no, es el mismo dinero. Pero y esto no comento quién fue el funcionario que me lo comentó, logró probar que eran el mismo depósito. Pero mientras, la sección de probidad le decía que comprobara esos $400,000. Entonces, ese tema contable tiene que estar regulado bajo las normas contables. No solamente bajo aspectos jurídicos. Entonces la sección de probidad tiene necesariamente que dar garantías, porque vamos a ver, la sociedad muchas veces tendemos también está en la sección de probidad, lo están investigando y por tanto se ha enriquecido ilícitamente. No necesariamente es eso. No estoy diciendo que no se han enriquecido ilícitamente. Ahora, para que eso funcione, debe de haber los mejores mecanismos contables para efectos de verdaderamente llevar al que se ha enriquecido ilícitamente y que no se nos caigan los casos. Es bastante parecido a la Fiscalía. Y por último, vamos a ver, la prescripción de los 10 años no debe de quedarse ahí. El presidente Mauricio Funes, a quien tiene orden de captura, el expresidente Antonio Saca, fue no necesariamente por enriquecimiento ilícito que se ha hecho justicia, sino porque la Fiscalía investigó. Aquí hay un elemento también de que la Fiscalía debe de ser activa y debe de estar coordinada con la sección de probidad, coordinada con la Corte de Cuentas. Pero tenemos ese problema que lo hemos venido hablando incluso en tus programas, de que no hay una coordinación de las instituciones que combaten la corrupción desde cada ámbito. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar leo algunos comentarios que han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Volvemos a instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En este momento vamos a establecer un enlace con el periodista Jorge Trillo, quien se encuentra en los alrededores de la Universidad de El Salvador ante la convocatoria que se hizo de una marcha en el transcurso de esta mañana sobre la protesta por las decisiones que se han tomado en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa sobre el tema agua. Adelante con tu reporte, Jorge. Buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Así es, estamos en los alrededores de la Universidad
de El Salvador, específicamente ya para incorporarse al Boulevard de los Héroes. Ya como tú lo adelantabas, y vamos a mostrarles pues las imágenes a nuestros amigos televidentes también, ya los movimientos y los sindicalistas también de esta alma mater pues han bloqueado el paso acá en esta arteria. Pues se tiene programado que alrededor de las 8:30 de la mañana salga pues una marcha hacia la Asamblea Legislativa. Como tú también pues ya lo adelantabas, esta marcha es para mostrar su descontento por la aprobación de las instituciones que formarían este ente rector en la ley de aguas. Ellos pues aseguran que no debería de estar en ella los representantes de la empresa privada, porque esa es una parte, para ellos es una forma, de privatizar el agua. No es la primera vez que realizan, hay que decir, este tipo de actividades, ya lo han hecho en otras ocasiones, han marchado hacia la Asamblea Legislativa en descontento justamente por este punto y nuevamente pues por la plenaria de este día, que de hecho pues entendemos ya fue suspendida por el presidente de la Asamblea Legislativa. Ellos pues han decidido este día marchar a la Asamblea Legislativa, al igual que otras instituciones como el sindicato de ANDA también va a llegar allá hacia la Asamblea Legislativa, que van a marchar desde la sede metropolitana, y todos estos se van a juntar justamente, todas estas marchas, estas organizaciones en la Asamblea Legislativa. Ya hay que decir que el tráfico es bastante complicado acá en esta zona, tanto para los que se incorporan desde la 25 Avenida Norte, vemos pues ya un fuerte congestionamiento en la zona, como también quienes vienen desde el Boulevard de los Héroes, y para los que están incorporando también hacia, hay que decirlo, el Boulevard Universitario, y que buscan pues la autopista norte. Bastante complicada la situación del tráfico vehicular por esta medida, así que hay el llamado también a los conductores a que busquen rutas alternas para que no se encuentren pues con ningún inconveniente. La policía pues ya también está haciendo esfuerzos para desviar el tráfico vehicular, charlando también con las personas que se están manifestando para que también pues se pueda de alguna forma fluir acá por la zona. Y como decíamos, se tiene previsto que a partir de las 8:30 de la mañana pues los sindicalistas de la universidad, así como también pues algunos movimientos estudiantiles marchen hacia la Asamblea Legislativa. Así la información, Carlos. Por supuesto nosotros vamos a permanecer acá para llevarle detalle a detalle todo lo que ocurra en esta marcha. Perfecto, Jorge, muy amable, gracias por tu reporte. Se va a ampliar en la próxima emisión de Teleprensa, y como lo mencionaba bien Jorge, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, en su cuenta oficial de Twitter ha publicado lo siguiente: tomando en cuenta los antecedentes de marchas previas y con el objetivo de salvaguardar la integridad de empleados de la Asamblea Legislativa, visitantes y diputados, se suspende la sesión plenaria de este día, la que se reprogramará. Esto fue publicado hace algunos minutos, 7:05 de la mañana, para que se tenga en cuenta esta información y las implicaciones que esto deriva, ¿no? Y también tenga en cuenta todos estos datos alrededor de la Universidad de El Salvador. Si usted pues va a desplazarse por esa zona, busque vías alternas debido a la condición del tráfico que ahí está. Bien, regresando un poco entonces al tema que nos atañe en el transcurso de este programa, que hablamos un poco sobre la sección de probidad, los casos y la Corte Suprema de Justicia, hemos recibido algunos comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Leo unos para tener tu reacción, Jaime, luego Gabriel y Javier. Fidel Monti nos dice lo siguiente: suspendieron las investigaciones por enriquecimiento ilícito antes de cumplir los 10 años, los cuales llegan hasta el 31 de mayo del 2019. Faltan más de 2 meses, nos menciona Fidel Monti sobre este tema. También teníamos otro mensaje que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales de Paul Steiner, en donde dice lo siguiente: si las declaraciones patrimoniales fuesen hechas anualmente desde ingreso a la función pública y probidad fuera modernizado y automatizado el enriquecimiento ilícito, se podría detectar en tiempo real y las investigaciones serían de mayor alcance e impacto. Esos son un par de comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Jaime, una reacción sobre esto. Bueno, lo que mencionaba Fidel, que a finales de mayo, pues esto básicamente se prescriben casos. Hay que tener en cuenta cuántos serían de estos, que los datos, no sé si se conocen o se tiene una estimación de ello. Y lo que menciona Paul Steiner, si se pueden ver aspectos tecnológicos y procesuales para facilitar o automatizar y tener con claridad en tiempo real datos sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que definitivamente pueden haber mejoras en términos de tecnología, de personal y de reglamentación, pero el criterio de nosotros que hemos establecido en FUNDE, que es un problema fundamentalmente de independencia. O sea, cuando tú tenés a un organismo como la sección de probidad, que tiene que investigar al presidente, a diputados y todo eso, y lo tenés enterrado en una tercera categoría organizacional, obviamente de ahí nunca es muy difícil que salgan investigaciones. O sea,
Entonces, imagínate, o sea, una sección de probidad que tiene que tendría la facultad o el poder de investigar a cualquier funcionario. Pero para que esas investigaciones salen, antes tienen que atravesar un laberinto organizacional en la Corte Suprema de Justicia y, de hecho, con procedimientos que yo creo que van más allá de la ley. Porque hay que recordar que la instancia de la Corte Suprema de Justicia no es un juicio, sino que es simplemente validar un informe técnico y darle paso para que efectivamente el juicio se dé en la Cámara de lo Civil, ya con la Fiscalía General de la República. Pero lo que está ocurriendo es que de facto se están introduciendo etapas, yo digo juicios de hecho, o sea, prejuicios de hecho, precisamente para favorecer a las personas que están siendo ni siquiera señaladas, porque un informe de la sección de probidad es una presunción, o sea, una presunción. Entonces, nosotros estuvimos en febrero pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que denunciábamos precisamente señalando este problema de la Corte Suprema de Justicia y también el problema de la Fiscalía General de la República es fundamentalmente el problema de independencia y cómo la independencia está viciada fundamentalmente por los procesos de elección de magistrados y de funcionarios de los organismos de control. Entonces, yo creo que podemos hacer muchas mejoras organizativas, o sea, técnicas o reglamentarias, pero el problema de fondo es que realmente nunca, o sea, y tenemos 50 años de experiencia o 60 años de experiencia de que nunca de una sección de probidad que está hundida en el fondo de una estructura organizativa, nunca de ahí, o es muy difícil que logre salir una investigación que precisamente vaya a señalar a quienes detentan el poder en este país. Ahora, retomando un poco estos comentarios, Gabriel, y los mensajes que nos han llegado a través del Twitter, uno de los puntos es que se pueda hacer procesos más claros. Jaime nos dice que pueden darse innovaciones tecnológicas, organizacionales, pero también está un poco el aspecto de carácter político de los intereses encontrados. Por ejemplo, que tanto también los funcionarios que están próximos a asumir, las personas que se nombren del gabinete desde el 1 de junio, también brinden declaraciones patrimoniales al inicio de su gestión para llevar un ejemplo y un seguimiento también de estos casos, sin obviar claramente los que están ya en discusión y los que están por salir. Exacto. Yo creo que parte de la independencia se ve reflejada cuando, por ejemplo, o la falta de independencia más bien se ve reflejada cuando los magistrados rechazan discutir puntos muy claros. Por ejemplo, en esta sesión de Corte Plena del 31 de enero de 2019, el magistrado Ramírez Murcia expuso dos excepciones, sí, creo que 2 o 3 excepciones para que los casos no prescribieran. Es decir, es cierto, hay que cumplir el artículo 240, inciso final, que dice que los casos no se pueden incoar después de 10 años del cese de funciones. Vaya, pero esto claramente es un pequeño retroceso, un pequeño gran retroceso con criterios antes asumidos por la propia Corte y por el Instituto de Acceso a Información Pública. ¿Por qué? Porque las excepciones eran, por ejemplo, una era que cuando hubiera un expediente abierto en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que transcurrían los 10 años, que no se pudiera cerrar. Y eso es algo que los magistrados decidieron no discutir. Sencillamente se votó para aplicar literalmente el inciso final del 240 de la Constitución, que dice que después de 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los magistrados rechazan discutir qué pasa con los expedientes abiertos, que son miles y miles, está René Mario Figueroa, hay diputados del PCN, PDC investigados, están expresidentes, o sea, en una rendición de cuentas, por ejemplo, en 2017, habían por lo menos 24 funcionarios que estaban investigados y que ya estaban sus expedientes listos. Entonces, todos esos casos de funcionarios de antes de 2019, de repente ya no se van a seguir investigando ni administrativamente. ¿Por qué? Porque tampoco una decisión concreta al respecto. Los magistrados en esa sesión de Corte Plena discutieron de que sí, que había que ver que los casos que estuvieran a punto de prescribir se empezaran a diligenciar más rápido, etcétera, pero no hubo una votación como sí lo hubo para aplicar tajantemente el artículo 240. Otra excepción era cuando el ciudadano pidiera, vía ley de acceso a información pública, estudios, auditorías de funcionarios muy concretos. Así fue como, por ejemplo, se investigó al expresidente Francisco Flores, que ya su caso había prescrito, pero
se toma en cuenta que hay un esfuerzo del Estado de empezar a combatir la corrupción, porque existe la vía de extinción de dominio, porque existen otra serie de normativas, y por eso fue que, a pesar de la prescripción del caso del expresidente Flores, se activó y hubo, bueno, decisiones posteriores, etcétera. Creo que la falta de independencia se ve reflejada en este tipo de decisiones, y creo que hay más elementos que se van a seguir discutiendo. Por ejemplo, hay algo que me llamaba la atención. Vaya, fíjense que la Corte está discutiendo qué pasa, o sea, con qué tiempo. Imagina un caso, termina su función, su cargo, pasan los 10 años y la Corte Plena está discutiendo con qué tiempo se puede añadir a investigarle las cuentas. Es decir, por ejemplo, yo dejo de mi cargo hoy, me van a auditar un año más de mis cuentas. La Corte ya decidió algo. La Corte dijo que se va a investigar a los funcionarios durante 10 años si retomó un cargo público posteriormente. Por ejemplo, si yo hoy dejo de ser ministro y en 3 años me convierto en diputado, solo me van a investigar 10 años. Si yo, es un poco intrincado, pero vaya, si yo, por ejemplo, dejo mi cargo y no vuelvo a tomar un cargo público, entonces sí me van a añadir un año más de investigación. Y esto parece diseñado para el caso de la ex vicepresidenta Ana Vilma Escobar, porque ella empezó a ser diputada en 2012, dejó el cargo de vicepresidenta en 2009, quiere decir que sus únicos años que van a ser sometidos en auditoría son los 10 años que se cuentan a partir de 2019. Es decir, hay un montón de rasgos que podemos oler y olfatear, como que hay criterios que responden más a conveniencias o a la representación de intereses de otro tipo en la Corte Plena. Tengo que hacer la pausa, pero en el último segmento tenemos las valoraciones finales de nuestros invitados. Volvemos en instantes. Muy bien, este es el último bloque que hemos dedicado todo un programa para hablar de la probidad, del trabajo de dicha sección, de los casos que lleva la Corte Suprema de Justicia y que son parte de la discusión del Pleno de dicha institución judicial, con Jaime López de Funde, con Gabriel Labrador, periodista del Faro, y con Javier Argueta, director de Asuntos Legales de ANEP. Básicamente este último segmento es tener las reacciones finales de nuestros invitados, y creo que podemos incorporar el tema de la necesidad de una nueva ley de enriquecimiento ilícito que permita ver procesos modernos, pero a la vez también no establecer espacios que dé a discrecionalidad o áreas grises que se da a los análisis o interpretaciones de los funcionarios de turno. A propósito del mensaje, del comentario que hiciste, Javier, en segmentos atrás, de que se está trabajando una nueva ley de enriquecimiento ilícito, Sergio Manuel pregunta: ojalá también propusieran desde la ANEP reformas de ley para castigar con prisión y embargo de bienes a malos empresarios que evaden o eluden el pago de impuestos, ya que eso también es corrupción. Bueno, mira, en primer lugar, hemos estado con la misma Secretaría de Transparencia viendo el tema de reformas penales a los corruptores. Al que más le daña que haya un empresario corrupto es al mismo empresario. Yo siempre le he dicho de que cuando voy a una licitación y llegan 14 empresarios, y uno paga, al que más daña es a los 3 empresarios. En ANEP hemos sido de la política del combate a la corrupción bien fuerte, hemos estado en la ley de acceso a la información, estamos en la ley de probidad, nosotros hicimos la demanda del tema de probidad, nosotros hemos estado también en la redacción con Naciones Unidas del tema de aumentar penas a los corruptores. Al que más le conviene, además de la población, que hay una contraloría al empresario corrupto es a la ANEP, y eso sí se ha dicho, porque al que más afecta es al otro empresario que cumple todas las formalidades. Ahora, referente al tema, yo estoy sumamente de acuerdo con Paul Steiner en el sentido de que debe de haber una actualización anual de la declaración de probidad. Esto sería tan fácil, claro, eso tiene que pasar por una ley. Esto sería tan fácil que si yo estoy dando
mi declaración de probidad anual, yo ya no necesitaría los 10 años para que en caso de que haya alerta, decía, si yo tengo $2 millones y mi declaración anual a mí me tira que he aumentado $2 millones más y tuve que haber aumentado $200,000, entonces ahí debe de haber una alerta, como los reportes de operaciones sospechosas que se emiten en materia de lavado de dinero. Entonces, en esa alerta, la sección de probidad o la Corte Suprema de Justicia me manda a llamar y yo ahí tengo que justificar. En el transcurso de la función pública, ¿se puede hacer eso, sí o no? Sí, la interpretación extensiva de la Constitución me refiero al 240, no se limita a que yo presento mi declaración de probidad 60 días antes de la función y 60 días después. La interpretación extensiva en materia de enriquecimiento ilícito puede pasar que una ley determine todos esos procedimientos y que hay un programa que cruce. Claro, hablábamos también que esto parte, y hay que responsabilizarlos así, esto parte de que la iniciativa de ley debe de ser de la Corte Suprema de Justicia, pero yo estoy sumamente seguro, Carlos, que hay magistrados que pueden tener esa iniciativa de ley hoy por hoy y que la sociedad civil podemos ayudarles. De hecho, ya casi estamos terminando un proyecto, hemos dejado de discutirlo, pero lo que habría que hacer es retomarlo, llevarlo a la Corte y presionar públicamente para que se presente y se discuta. Ahora, Jaime, uno de los aspectos de este nuevo proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, y como menciona Javier, que han estado participando un poco, sé que el tiempo ya nos queda muy justo, pero ¿cuáles son los puntos claves de este marco legal? Y sobre todo, no quiero utilizar la palabra voluntad, pero es que hagan su trabajo en las instituciones para presentar esa iniciativa de ley, que en la Asamblea Legislativa se discute y que eso genere rapidez, más que no solo la rapidez, la calidad de un marco legal adecuado a estos tiempos. Fíjate que los elementos que contiene son definir con mayor claridad las atribuciones de la sección de probidad y darle mayor fortaleza, también obligarla a que rinda cuentas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que van a prescribir casos, sí, pero no sabemos cuántos son, cuáles son. Nosotros, digamos, estamos aquí asumiendo, y yo creo que vamos a hacer la petición de información, porque yo asumo que son miles, ¿verdad? No se cuentan con los dedos. Entonces, también que haya mayor transparencia y luego regular bien el procedimiento de cómo van los informes para llegar hasta el proceso de juicio. Eso es lo que regula la ley. Pero como digo, el problema es que, y aquí yo creo que también hay que decirlo, o sea, yo particularmente cuando salió la resolución de inconstitucionalidad de la ley de probidad que se aprobó, sí adversé el argumento que había utilizado la Sala de lo Constitucional, porque ellos, aunque la Constitución no dice eso, porque no lee la Constitución y dice exactamente lo opuesto, pero la Sala de lo Constitucional interpretó de que solo la Corte podía proponer una ley como la de propiedad. Entonces lo que pasa es que ahorita estamos totalmente cercados, porque necesitamos, para que se proponga un nuevo proyecto de ley de probidad, necesitamos el voto mayoritario de los magistrados de Corte Plena. Y si, como dice el magistrado Cader, si pasan 5 sesiones discutiendo las minucias de un informe de probidad, mucho menos se van a poner de acuerdo en un nuevo proyecto de ley. Muy bien, me resta un minuto, Gabriel, para tener tu comentario final sobre esto. Sí, si la Corte Plena se ha tardado muchísimo en discutir criterios para procesar los expedientes de presunto enriquecimiento ilícito, no podemos imaginarnos el tiempo que se van a tardar en proponer un borrador de ley de enriquecimiento ilícito. Se van a tardar muchísimo y de nuevo vemos que antes de procesar expedientes han estado viendo minucias, viendo criterios que son importantes, pero que realmente también reflejan un retroceso. Los derechos humanos, entre ellos el derecho a la verdad, el derecho, a la transparencia, etcétera, debería ser progresivo según los pactos internacionales, y diversas decisiones demuestran que estamos en retroceso. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gabriel, ha sido un gusto. Javier, Jaime, ha sido un gusto, y la invitación siempre está hecha para mantener este panel y analizar el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el trabajo de las instituciones públicas. Ha sido un gusto, amigos y amigas. Será hasta mañana, 6:30 en República.